Ese es el último pedacito que tenemos. Tenemos 2 días todavía del mes de la multiplicación. Y el próximo mes estaremos hablando del poder. Entonces he querido como hacer una introducción en estos últimos días de la multiplicación para hablar del poder. Entonces, escuche esto. Es bien conocido por todos nosotros que el Señor multiplica, ¿sí o no? Multiplica la bendición, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, multiplica la familia, multiplica, oiga, la prosperidad de aquel que es generoso. ¿Usted lo entiende, claro? ¿Sí o no? Claro. Multiplica la protección sobre aquel que teme a Dios. Bueno, usted conoce muchas cosas de eso. Pero hemos estado estudiando, creo que este mes no nos ocupamos en estudiar cosas que la multiplicación de los panes. No. Pienso que los buenos predicadores han enseñado muy bien sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad del Señor Jesús para multiplicar aquello que el hombre le permite multiplicar. Amén. Y entonces hemos hablado de cómo Dios se multiplica en mí. Eso es muy importante. ¿Le pareció que era importante saber que Dios se quiere multiplicar en usted, en su carácter, en su temperamento, en su pensamiento? Él quiere que cada uno de nosotros seamos la representación de Cristo aquí en la tierra. De hecho, segunda carta a los Corintios, es que son tantas cosas que un mes queda cortico para hablar de cualquier tema. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 del versículo 18 en adelante dice que usted y yo somos embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Un representante de alguien en otra nación. Embajadores de Cristo, embajadores del reino de los cielos. En vez de Cristo está usted. Ay, hermana. Oiga, tremendo eso. Porque es que un embajador es eso. El embajador está representando al rey, al presidente, a ese gobernante del país donde él proviene. Y él tiene que dar testimonio, tiene que mostrar. En vez de el presidente está el embajador. Y el embajador tiene que tener la dignidad para mostrar ese presidente que no está ahí, pero que lo mandó a él. De igual manera, nosotros tenemos que estar muy convencidos de esto, iglesia del Señor. El Señor Jesucristo quiere que nosotros mostremos con lo que somos, con lo que hacemos, que mostremos a Cristo. Él dice que somos Cristo, o sea, Él se multiplicó en nosotros. ¿Sí? Listo. Pero entonces también es necesario que ahora entendamos que yo me tengo que multiplicar en el poder de Él. Él se multiplica en mí, en su carácter, y yo me multiplico en su poder. De pronto usted no lo entiende ahora, pero vamos a estudiarlo. Él se multiplica en mí, en su carácter. Pero las dos cosas que no pueden faltarle a la iglesia, a un hijo de Dios, a un cristiano, es el carácter de Cristo y el poder de Dios. Otra vez, el carácter de Cristo y el poder de Dios. Esas dos cosas no le pueden faltar a un creyente, no pueden faltarle. Es importante que la iglesia lo entienda. Entonces, en el carácter de Cristo, yo tengo que aceptar que Él se reproduzca en mí, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, que se reproduzca en mí en su paciencia, en su paz, en su gozo, en su amor. ¿Usted lo está dejando que se reproduzca en usted? Qué bueno, gloria a Dios. Pero ahora yo me tengo que voluntariamente, con el conocimiento de la Biblia, me tengo que reproducir, multiplicar en el poder de Él. Y vamos a estudiarlo para que usted lo pueda entender. Juan capítulo número 14, 12. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Esto no lo está diciendo nadie más, lo está diciendo Cristo el Señor. ¿Tienes tu Señor? ¿Lo tienes? ¿Tienes un Señor? Bueno, Él dice esto: de cierto os digo. O sea, en esto no hay duda. Nadie puede contradecir esto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Mire, todos los milagros, la resurrección, todo el poder, la majestad, la gloria, la gracia que mi Padre me ha dado a mí, ustedes también lo van a poder hacer. Y dice algo, espérese, van a hacer cosas mayores. Van a hacer cosas mayores.
¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque hay que entender que Él vivió 33 años. Y la iglesia como representante de Cristo, ¿cuántos años lleva en la tierra? ¿Más de 2000? ¿2000? ¿Más o menos? ¿2000? Estamos completando. Puede ser que estemos completando 2000 de que el Señor Jesús haya vivido. Más bien, sí. Si estuvo en el año 33 y estamos en el 2024, ya casi llegamos a los 2000 años. Pero es importante entonces que usted se dé cuenta que el Señor está diciendo: yo voy a estar apenas estos días aquí, pero ustedes que van a ser mis representantes, ustedes van a permanecer muchos años, porque aunque unos cristianos van durmiendo, otros se van levantando, otros van creciendo, otros se van fortaleciendo, y es como que Cristo en la iglesia permaneciera sobre la tierra, vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Cuando la iglesia no entiende eso, hermano, entonces terminamos siendo lo que hoy vemos que es la iglesia, una religión. Y hemos entendido que el Señor no creó una religión. El Señor vino a enseñar una forma de vida, un estilo de vida, una cultura. Y en esa cultura el Señor te llama a ti, te llama Cristo. Mi Padre te llama Cristo a ti y a mí también me llama Cristo. Entonces, ¿cuántos años hace que la iglesia, los cristianos, estamos sobre esta tierra? Muchos años, un promedio de 2000 años. Y el Señor dice: mire, yo voy al Padre y ustedes van a hacer las cosas que yo hago y aún mayores, porque ustedes van a permanecer mucho tiempo. Y en la medida que la iglesia cree, en la medida que la iglesia conoce al Señor Jesús y todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario, entonces se van a ver obras mayores. ¿Qué significa que alguien haya tenido algo y su hijo tenga mucho más? Se llama multiplicación. ¿Qué cosa? Y no olviden, por favor, iglesia del Señor, no olvide que una de las leyes más fuertes, que una de las leyes más estables, que una de las leyes más firmes en la palabra es la ley de la multiplicación. La Biblia se mueve a través de leyes. Son muchas leyes. Hemos estudiado, no sé, 3, 4, no sé si 5. Pero una de las leyes más fuertes es la ley de la multiplicación. Se multiplica el Padre en el Hijo. ¿Sí o no? Fructificado y multiplicado. Se multiplica el Padre en el Hijo. Se multiplica la madre en la hija. Se multiplica el padrastro en lo que es, en la conducta que tiene, en aquella persona que crió. Siempre hay una multiplicación. Se multiplica la semilla, literal, se multiplica. Se multiplica el mal, se multiplica el bien. A veces parece difícil que el bien se multiplique, pero se multiplica el bien. ¿Sabe por qué? Porque es que es hermoso ver cómo en una familia viene multiplicándose el mal. Un día alguien de esa familia se convierte al Señor, se entrega al Señor, y los hijos de esa persona que sinceramente se entregó al Señor empiezan a ser buenas personas. Se corta la maldición que traía por familia, se cortan las enfermedades, se corta el pecado que venía aumentando en esa misma familia, en esa misma línea genética. Se corta y empiezan cada vez a ser mejor, cada vez empieza a brotar la justicia, la benignidad en la descendencia de esa persona que entregó su vida a Cristo. Todo se multiplica, el bien y el mal. Todo se multiplica, el bien y el mal. Amén. Cristo se está multiplicando en la iglesia, se quiere multiplicar en la iglesia, pero el cristiano tiene que multiplicarse en el poder de Dios. ¿En qué se tiene que multiplicar usted? Bueno, entonces, como nosotros aprendimos cosas imprecisas, como dejamos que el paganismo se metiera en medio de la iglesia, como permitimos que se normalizara el pecado, entonces el poder de Dios se bloqueó, se estancó, no se volvió a ver, y la iglesia cristiana se acostumbró a vivir en un mundo donde lo que dice la Biblia no se cumplía.
Y allí fue donde se convirtió el cristianismo en una religión. Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero pues no. Pero es que, claro que sí, pero una contradicción impresionante. Pero siempre el Señor nos ha dicho, mire, usted puede hacer lo que el Señor le mostró que hiciera. El Señor lo está diciendo con sus propias palabras. Vuélvalo a leer, vuélvalo a leer. El 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Diga conmigo, multiplicación. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y la iglesia queda aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas bien importantes, iglesia del Señor, una de las cosas más importantes que usted y yo tenemos que tener como convicción es que nunca me voy a detener para hacer el bien, nunca me voy a detener, porque es a través de la benignidad, de la bondad y del poder de Dios que la iglesia empieza a hacerse conocida en cuanto al amor de Dios por la humanidad. ¿Quién va a hacer conocer las virtudes de Dios sino un hijo de Dios? ¿Quién? ¿A través de quién va a venir la sanidad? ¿A través de quién va a venir los milagros? ¿A través de un embajador? ¿A través de un hijo, de una hija de Dios? ¿O no? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Sí o no? Bueno, pero en los últimos años aún se ha visto más poder en un brujo, en un espiritista, en un médico hechicero. Se ha visto más poder que en muchos cristianos. Es más, y muchos cristianos confían más en un yerbatero que en su pastor. ¿Sí? Terminan por allá en un consultorio de brujos. No, es que me dijeron que ese señor sabía. Si ese señor es un brujo, esa señora es una bruja. Y terminó llevándole el niño, se lo consagró a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevó a la iglesia? Es que mi pastor mantiene muy ocupado, es que allá no oran por nadie, allá no tienen liberación. No, hermano, no puede ser. Así que, y aún mayores hará. ¿Qué significa esa palabra mayores? 31:73. Mayores. Literalmente o figurativamente, en aplicación muy amplia, enorme, extraño, es tan grande, tan mayor, tan superior, que es hasta extraño. Extraño, fuerte, grande, grandemente, abundante, gran temor. ¿Qué era lo que pasaba cuando los discípulos de Hechos de los Apóstoles hacían milagros y prodigios? Venía gran temor sobre toda esa ciudadanía, porque veían el poder de Dios. ¿Qué era lo que veían? Claro. Y algo bien lamentable en este tiempo es que el mayor producto del reino de los cielos no se vea con la facilidad y con la frecuencia que debería ser. ¿Cuál es el mayor producto del reino de los cielos? Las cosas sobrenaturales, los hechos poderosos, los hechos maravillosos. Hermano, que una vida cambie, que una persona que estaba enfermo, que estaba enferma, ahora dé testimonio de que es sano, de que es sana, que pueda mostrar los exámenes cuando estaba mal y que ahora muestre los exámenes que le dicen que está en orden, que su salud está bien, que sus órganos están funcionando correctamente. Eso es lo que el Señor quiere, que a través de usted y de mí, el poder de Dios se manifieste, que a través de toda la iglesia el poder de Dios se manifieste. Escuche, mi hermano, que tiene que quitarse de la mente eso, de que el poder de Dios solamente es para aquellos que están en un púlpito o aquellos que dicen tener un ministerio, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, maestros. Es para toda la iglesia. No, pero usted no me creyó. Marcos capítulo 16. Hace mucho tiempo se opacó o se ocultó esta generalidad. O sea, esto es en general, el todos de Dios. ¿El qué? ¿Unos poquitos? No, el todos de Dios. Oiga, y estas señales seguirán a los que creen, a todos los que creen. ¿Acaso cree solamente
el que tiene un título o el que tiene una función ministerial. Todos, absolutamente todos, porque todos hemos sido llamados a desarrollar un ministerio, a cumplir una función. Todos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está. Todos. ¿Cuántos? Todos. Usted no tiene que estudiar demonología. No. Si tiene fe y puede entender lo que dice la Biblia, allí, hermano, no necesita más. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así de sencillo. Mire que no hay luces alrededor de esta escritura. Mire que no hay un sonido de trompeta diciendo esto es. No. Es tan natural, es tan normal para el cristiano, que es una escritura que para cualquiera podría ser una escritura más. Pero esta es la verdad de Dios. No, usted no me escuchó. Pero esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que todo cristiano, todo creyente debería estar ejercitándose en ver el poder de Dios, en mostrar el poder de Dios, para que muestres las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es maravilloso. Todos hemos sido escogidos para mostrar las virtudes de Dios a través de nosotros. Entonces, si usted entiende eso, si la iglesia toda entiende esto, mi hermano, no van a haber acepción de personas que vean que allí hay, no, espérese, es que yo, ¿cómo le digo? Es que el domingo no fui a la iglesia y yo no puedo orar ni por un enfermo, ni por una necesidad que alguien tenga, ni por una provisión. No, es que lo que pasa es que yo no tengo sino un añito de estar yendo a la iglesia. No importa, hermano, entienda, Dios quiere que usted multiplique el poder de Él en usted, porque el poder se lo dio Dios a la iglesia. No se lo dio a un brujo, no se lo dio a un hechicero, no se lo dio a los santos, a las estatuas de la religión tradicional, no se lo dio a los demonios. El poder Dios se lo dio a la iglesia. Yo no sé cuándo la iglesia podrá entender eso, hermano. Yo sé que usted conoce la necesidad de alguien, cualquiera que ésta sea. Ore por ella, creyendo que Dios lo va a escuchar a usted, y por su fe Dios le va a dar a alguien. Otra vez, usted tiene que creer que por su fe Dios le puede suplir a alguien. Claro, es que está tan claro en la Biblia, y yo llegué a escuchar muchos buenos cristianos desmintiendo esto. Una vez, recién llegado yo a la iglesia, le dije yo a un joven, a un muchacho. Tenía otro joven que había tenido un accidente y estaba quieto. Él tenía un daño en la columna, en 2 discos, y estaba quieto. Lo que se le llama completamente desconectado. Él apenas hablaba y comía, pero a más no poder. Movía los ojos, pero no movía ni un dedito, nada. Y entonces nosotros fuimos con otros 3 cristianos, él 4 y conmigo 5. Y entonces nos contaron a todos la situación de ese muchacho, de ese joven. Y yo le dije, oremos por él. Pero como él tenía un denuedo, ese jovencito tenía un denuedo y tenía una vocación como muy fuerte. Entonces yo le dije, vamos a orar, nosotros lo respaldamos y usted impóngale manos y oremos por él. No, saltó un viejo, saltó un hombre antiguo en la iglesia y dijo, no, es que no. Es que si él no se convierte y si no lo bautizan, usted no puede orar por él. Y yo le pregunté que me mostrara en la Biblia donde decía eso. No me lo pudo mostrar, pero se paró ahí y dijo, no, es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ese temor es lo que aplaude el diablo. Ese temor es con lo que cuenta Satanás para que la iglesia vaya tomando temor, miedo de usar el poder de Dios, de multiplicarse en el poder de Dios. El poder de Dios, Dios se lo dio a la iglesia para el bien de la humanidad. Escúcheme,
al Señor le gustaría que todos nosotros anduviésemos orando por todo el mundo, por todas las necesidades del mundo, que si vemos un enfermo nos acerquemos y oremos. Problema de Dios si lo levanta o no, problema, porque si usted cree, eso es lo que usted necesita hacer. Pero es que si no ha hecho la oración de fe, recibe la sanidad, pero no se convierte al Señor y se pierde. ¿A nosotros qué nos interesa eso? Si la Biblia a mí me manda a orar por los enfermos, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pero empezamos con unos argumentos religiosos, hermano, que no, que lo que pasa es que no se ha bautizado, que no ha hecho la oración de fe, y si no puede ni hablar, porque así fue meses después con una persona que no podía ni hablar, y que tiene que confesar a Cristo, ay, hermano, Dios mío, con esto. Entonces, no podemos nosotros desviar la verdad del Evangelio. Dios se quiere multiplicar en nosotros con su carácter, pero quiere que nosotros nos multipliquemos en su poder. Porque ¿quién es el que va a orar? ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién va a orar? ¿Quién? ¿Usted? Eso. Y si nosotros entendemos eso, entonces dejamos tanta cosa, hermano, dejamos tanta contradicción, tanto cuento, y empezamos a orar por todas las necesidades, no solamente las necesidades de nuestra familia, sino las necesidades de todo nuestro entorno. Lo que usted ve, lo lleva en oración. Lo que usted percibe, lo lleva en oración. Usted oye que enseguida hay una trifulca, usted va y se arrodilla y le dice: Señor, ayúdalos, por favor. Claro, de eso se trata. Entonces Dios te dio autoridad, pero se la dio a toda la iglesia. ¿A cuántos? A toda la iglesia. No importa que no lo llamen pastor a usted, hermano. No importa que no lo llamen evangelista, no importa que no lo llamen maestro, apóstol, profeta. No importa. Ore al Señor. Dispóngase a multiplicar el poder de Dios a través de usted en su vida. El Señor está necesitando instrumentos en esta tierra. ¿Qué pasó? El Señor está necesitando instrumentos en esta tierra. Hace muchos años, antes de irme para Villavicencio, un comandante de un CAI, de una inspección, no sé, por ahí por pero le digo para no mentir, esa es la 70. La 70. Nosotros entrábamos de Palmira, tomábamos la 70 a mano derecha y por ahí entrábamos a un barrio y había una inspección de policía donde detenían personas, donde tenían unas celdas. Y nos conectamos con él y él me pidió el favor a mí, que era que ese sector, esa comuna donde él tenía que vigilar, que no, era impresionante, llevaban 6 meses donde los homicidios eran todos los días, en esa comuna, todos los días. Entonces yo le pedí el favor a unos obreros, a unos servidores de CMB Palmira, y le dije: vamos a ir, después del culto, 9 de la noche, vamos, y oramos allá, y rogamos al Señor, y reprendemos esos demonios que están afectando ese sector. Porque uno, pues, abrirse como a toda la ciudad, sí se puede. Si el alcalde viniera y dijera: venga, ayúdenme a orar, él es la autoridad sobre todo este territorio. Pero a mí me contactó un hombre que era autoridad sobre una comuna y empezamos a orar. Desde el primer día que empezamos a orar, empezaron a rebajar los homicidios. Escuchen, cuando teníamos 5 días orando, dejaron de suceder homicidios. Y estuvimos 25 días más después de que ya no se registró. Él nos decía, nosotros llegábamos y él nos decía: hola pastor, ¿cómo le parece? Buena noticia, buena nueva, le doy el parte, mi pastor. Vea, ni un solo homicidio. Gloria a Dios. Estuvimos 25 días sin homicidios en ese sector. Cuando usted sabe, cuando usted entiende y cuando cree que Dios le ha dado autoridad y usted no lo duda, todo lo que diga, el Señor lo hará. Todo lo que diga, el Señor lo hará. Que esa es la situación, ¿no? La situación es que usted pueda creer que usted es un instrumento de Dios. Marcos, capítulo 11, versículo 23.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, cuando yo sé que tengo autoridad sobre los demonios y les prohíbo, y si tengo otro más, porque dice la Biblia que si me pongo de acuerdo con alguien, donde dos se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, el Señor desde el cielo lo hace. ¿Qué pasó? Por el día 26, cogí todo mi, ¿cómo se llama por aquí? Todos mis corotos y me fui para Villavicencio. No sé qué pasó de ahí en adelante. Pero le doy testimonio. Si nosotros creemos, mire lo que dice la Biblia. Si usted cree lo que dice, haciéndole el bien a alguien, si usted intercede por algo, creyendo que el Señor lo está escuchando, sucede. Tiene que suceder porque el Señor lo ha dicho. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estoy mostrando entonces que el Señor está esperando que la iglesia, los brujos se multiplican en el poder. Uy, hermano, el brujo es un convencido del poder que ha venido a su vida, del poder que ha tomado de los seres humanos, claro, y aún de los dones que Dios le dio y los puso al servicio del diablo. Los ocultistas son unos convencidos del poder que ellos tienen, y el cristiano, pregúntese, ¿usted está seguro de eso? El cristiano a veces le falta esa convicción que el Señor quiere que tengamos. Mire, entonces, sabiendo que estamos puestos en esta tierra para multiplicar el poder de Dios, porque cosas mayores harán en mi nombre. No, pero dije que cosas mayores haremos en el nombre de Jesús. Listo, póngale cuidado. Hechos 1, Hechos 1:6. Hechos. Que el Señor a cada creyente le haga el desafío de multiplicarse en el poder de Dios. 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No le toca a ustedes saber qué es lo que va a pasar. Pero nos dio al Espíritu Santo el día de Pentecostés, al Espíritu que nos lleva a toda verdad y nos hace saber lo que ha de venir. O sea, esto fue en este tiempo. A ustedes no se pongan a eso. Sepan que lo que Dios les va a dar es poder. Mire lo que dice el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre cuántos vino el Espíritu Santo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espérese, ¿qué clase de testigos fueron los discípulos del Señor Jesús? ¿Gente que hablaba bonito o que mostraba el poder de Dios? ¿Cómo es? ¿Ellos hablaban nomás o obraban? ¿Obraban? ¿Actuaban? ¿Y el poder de Dios estaba con ellos? Eso es lo que está esperando el Señor de nosotros como iglesia. Claro. Recibiréis poder cuando haya venido. Ya vino el Espíritu de Dios sobre tu vida. Escúchame, ya vino. No hay cristianos, según la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que usted y yo podemos ver, no hay cristiano. No hay cristiano el que nació de nuevo. No hay cristiano sin el bautismo en el Espíritu Santo y sin la llenura si la busca, porque esa hay que buscarla. Sin la llenura, si ese cristiano busca esa llenura. Si no la busca, no. Si es una persona que anda por ahí entretenida en las cosas del trabajo, no estoy diciendo en el pecado, ¿no? Escúchenme por favor, póngame atención. No estoy diciendo que anda entretenido en el pecado, no. Es una persona que no peca, pero anda entretenido en su trabajo, en su quehacer diario, anda por ahí entretenido en otras cosas, no tiene tiempos a solas con el Señor, no busca en comunión la presencia de Dios, no tiene una comunión real, no la tiene. Entonces, ¿qué puede pasar?
que el poder de Dios no se le va a ver, el poder de Dios no se le va a manifestar. Y todos los creyentes, dice la Biblia, que tenemos un ministerio y tenemos dones. Todos los cristianos tenemos un ministerio y tenemos dones. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mire a ver cuántos estaban diciendo, yo no creo. ¿Y por qué a mí no? Ah, bueno, es falta de llenura. ¿Y por qué a mí no? Es falta de llenura. Porque el cristiano que llegó a creer, el cristiano que pensó, el cristiano al que se le enseñó que el cristianismo era una religión, vaya para que lo vean a la iglesia, levante las manos cuando el pastor esté. Cuando el pastor no esté, pues no levante las manos. Sea diferente en la iglesia, sea bonito, hable bonito, pero allá afuera siga viviendo como quiere, como le provoca. Llénese de ira, que no es justo que le vengan a hacer a usted cosas que… No, enójese, párese, sea guapo, no sea bobo. Ah, bueno, esa persona, ¿qué autoridad va a tener? O sea, ¿cómo lo va a llenar el Espíritu de Dios practicando las obras de la carne? Y si no hay llenura, óigame, no hay poder. Iglesia, si no hay llenura, no hay poder. Mire lo que dice la Biblia, convénzase por lo que dice la palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando viene sobre nosotros, entonces nos llena de su presencia, nos llena. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2, no dice que los haya bautizado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí sucedieron las dos cosas, pero la Biblia no dice que los haya bautizado, porque los bautiza al recibirlos en el cuerpo de Cristo y los llena de su presencia para que empiecen a ser un instrumento, una vasija útil en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles al propósito de Dios? Empiece a orar, hermano. Empiece a sacar tiempo para estar conectado con Dios. Pase tiempo a solas, no solamente hablando, orando, no, también guardando silencio y diciéndole al Señor, lléname de tu presencia, dirígeme, voy a estar dispuesto a que si me hablas, te voy a escuchar, te voy a entender y voy a obedecer. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Y entonces cuando el Señor no lo deje parar de donde está hasta que no ore por esa persona, cuando el Señor se le pare al frente y usted no pueda seguir adelante porque acaba de pasar por un lugar donde hay una persona en silla de ruedas, una persona enferma, una persona en un accidente tirado en el piso, y el Señor le ponga como la presión, el desazón de no seguir adelante, devuélvase, ore. Entonces ¿sabe qué? Usted está lleno del Espíritu de Dios, porque ahora el Espíritu Santo lo puede gobernar, lo puede instruir, le puede hablar y lo puede enviar a lo que Él quiere que lo envíe. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha hablado y nosotros pensamos que es una corazonada? Es el peor error que puede cometer un cristiano. Empezar a decir, no, yo sí tuve la corazonada como de orar. Esa no es corazonada, fue la voz del Espíritu de Dios. Fue la voz de Dios que te dijo, ora por eso. Y se asustó y dijo, y si ahí no pasa nada, y el orgullo no lo dejó. Entonces, en ese estado la iglesia no puede multiplicar el poder de Dios. Me repito esto, en ese estado la iglesia no puede multiplicar el poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos con poder. ¿Con qué? Testigos con poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto es poder. Un poder que usted ha creído en él y lo multiplica a través de la oración, a través de los dones que el Señor le ha dado. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Otra cosa que hace falta para multiplicar el poder de Dios: unidad. ¿Qué hace falta? Oiga, lo principal para multiplicar el poder de Dios es la comunión, la llenura, que solamente viene a través de la comunión, la llenura. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios, Él va poniendo sus palabras en nosotros, Él va poniendo las convicciones necesarias, Él va poniendo el deseo, la vocación, y tú estás lleno. Yo estoy lleno del Espíritu de Dios. ¿Quién está entendiendo eso? Pero otra cosa que yo necesito es la unidad en el cuerpo de Cristo.
la unidad en el cuerpo de Cristo. No se le olvide eso, y si usted está apuntando, hágalo, y si no, pues después lleva el audio para que entienda estas cosas. La unidad, yo no puedo, porque se me ocurre, porque no me gusta lo que otro dice, empezar a hablar mal de algo que ni conozco, porque estaría dividiéndome. La unidad, para eso vino la gloria de Dios a la vida del cristiano, para que seamos uno, y como uno tenemos poder. Óigame, como uno, como el cuerpo de Cristo, unido, unificado en la verdad de la palabra, en las verdades que solamente están en la Biblia, en esa unidad, entonces el poder se manifiesta. Lea por favor ese versículo 32 y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Qué significa de un corazón? El corazón es el alma, y un alma, como es engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Para poder estar unificado con la palabra, tiene que estar siendo gobernado por un espíritu renovado en Cristo, un espíritu lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí sí, no es lo que el alma diga, sino lo que la Biblia dice. Y aunque no importa el otro tenga más poder, el alma no tiene la fuerza suficiente para empezar a sentir envidia y empezar a criticar a ese otro que manifiesta más poder de Dios que él. No, porque está lleno no solamente del Espíritu Santo, sino de la gloria de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Bueno, entonces miremos qué significa un corazón. Corazón significa pensamientos o sentimientos, mente. También el medio de algo, eso es. Pero mire, los sentimientos, los pensamientos es el alma. Y la palabra alma significa aliento, abstractamente o concretamente principio sensitivo del animal. Alma. Y el principio sensitivo está en la mente, en lo que piensa, en el sentimiento, en lo que siente y en la voluntad. Yo quiero, no me gusta. Esa es la parte sensitiva. Están hablando del alma, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Escuche esto. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Usted ve eso hoy en día? No. Hoy en día el uno quiere ser superior al otro, el otro critica al otro, y los dos no saben de Biblia. Los dos solamente están defendiendo una posición, un concepto, una opinión que nació de la mente de ellos, pero se enfrentan y hablan mal el uno del otro. No, hermano. Mire lo que dice Juan en el capítulo 17, el Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 22. Oiga esto para que se dé cuenta que lo primero para multiplicarnos en el poder de Dios es la llenura del Espíritu Santo, que viene con la comunión, con la permanente comunión, hablándole siempre, preguntándole, estando siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y lo segundo es la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad. Yo estoy de acuerdo con la Biblia y estoy de acuerdo con todo aquel que predica la Biblia, que enseña la Biblia, que vive la Biblia, pero que porque el otro tiene alguna habilidad, y esto lo vamos a hablar después, alguna habilidad o un mayor conocimiento que yo, entonces me enojo. Entonces, ¿sabe qué? Si lo que está diciendo el otro yo no lo he escuchado, yo no lo sé. Hay muchos cristianos que creen que si él no lo sabe, no puede existir en la Biblia. ¿En serio? No han estudiado. Y otro que estudió dice: mire, aquí la Biblia dice esto. No, si yo no lo sé, si yo no lo he aprendido, no puede ser cierto, porque piensan que la Biblia no tiene más allá de lo que ellos saben, y eso es un error horrible. Eso trae división. Póngale cuidado. Versículo 22, capítulo 17 de Juan, el Evangelio. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno. ¿Para qué? Diga conmigo: unidad. No, pero diga conmigo: unidad. Eso. Hermano, unifíquese con la palabra y con todo aquel que predica la palabra, y verá que usted va a sentirse parte de un cuerpo donde nunca va a sentir egoísmo, envidia o celos porque otro
tenga dones diferentes a los suyos, nunca se va a sentir mal, desplazado o rechazado porque alguien tenga una habilidad diferente a la suya. No, no se va a sentir mal, porque somos parte de un cuerpo y no todos son dedos, no todos son brazos, no todos son manos. Solamente cuando uno tiene la comunión con el Espíritu de Dios es que se alegra que la iglesia manifieste dones, que manifieste habilidades, poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Eso. Entonces dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vamos ahí, escúcheme. ¿Cómo multiplico el poder de Dios? Primero, a través de la comunión. Segundo, a través de la unidad. Estudie eso, mi hermano, mi hermana. Estudie cómo se llega a la comunión con Dios. Ahí está en la Biblia. Tome la palabra comunión, vaya hacia una concordancia, estudie comunicación, estudie todo lo que tiene que ver en la comunicación del hombre con Dios, Dios y el hombre. Segundo, la unidad. Estar de acuerdo con Dios es lo primero, estar de acuerdo con Dios. Y cuando una persona, usted escucha que una persona está predicando cosas humanas, cosas de su invento, de su propia teoría, usted no ataca a esa persona, usted le enseña claramente a la iglesia que esa versión, esa teoría es errada. Pero eso lo dijo tal, yo no sé quién lo dijo, aunque usted lo sepa, no sé quién lo dijo. Pero le muestro por la Biblia que esa teoría, esa enseñanza, esa doctrina no proviene de Dios. Y allí se está viendo la unidad porque usted está defendiendo, usted está dejando claro lo que dice la palabra. Su unidad es con la palabra, su unidad es con Dios. ¿Quién dice amén? Bueno, pero usted tampoco se pone de enemigo de nadie. Usted tampoco empieza a decir, fulano es un hereje. No, porque entonces ¿sabe qué? Se puede estar metiendo en problemas con Dios. Se puede estar metiendo en problemas con Dios. Y allí el poder de Dios se va a apagar, porque entonces ya Dios no se agrada en la división, en el egoísmo, en los celos, mucho menos en el orgullo. Porque el pecado del diablo fue eso, el orgullo. Ese fue el pecado del diablo. Versículo número 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Y me seréis testigos, ¿sí o no? Hechos 1:8, testigos. Y pensamos que era bla, bla, bla. Pensamos que era blu, blu, blu. Que vea, que mire, que oiga. No. Claro, vas a hablar, pero acompañado por el poder de Dios. ¿Qué pasó? 33, léalo junto conmigo, pronúncielo en voz alta. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, ¿qué significa el poder de Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Qué significa la palabra poder en el capítulo 4, versículo 33? Miremos, poder es el 14:11. 14:11 es una palabra muy conocida por el pueblo cristiano. Es dunamis. El acento está en la U. Dunamis, no es dunamis, no, dunamis. Así lo pronuncia el que pronuncia correctamente el griego. Y dunamis tiene una raíz que es el 14:10. El 14:10 entonces está hablando de algo que tiene que ver con habilidad. Leamos primero lo que dice el 14:11, dice así: dunamis, fuerza, póngale cuidado, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso. Allí hay cosas extraordinarias y sobrenaturales, porque también poder es habilidad, porque también poder es ser capaz, porque poder también significa la aptitud, la fuerza, la habilidad, la capacidad, el arrojo, la determinación. Usted puede, hágale, eso también es poder, pero viene de esa raíz. Oiga, esta 14:11 dice fuerza, literalmente o figurativamente,
específicamente poder milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Ay, qué bonito. Qué bonito que usted sea un milagro en usted mismo. Y como usted es un milagro, entonces usted va por la vida hablando de la palabra del Señor, convenciendo por la palabra al pecador y creando milagros, porque es que usted es un milagro que camina. Usted es un milagro que habla. La iglesia tiene que entender eso, mi hermano. Cuando el cristiano empiece a entender cuál es su identidad y pueda llegar a creer que usted en sí mismo es un milagro que camina, un milagro que habla, un milagro que se muestra a los demás para que los demás aprendan de lo que es un hijo de Dios. Todo lo contrario a lo que hace un religioso. El religioso juzga, condena, señala, pero él mismo es una vergüenza, porque él mismo o ella misma es chismoso, es chismosa, es airado, es pleitero, contencioso. No, de eso no se trata. Entonces dice, un milagro en sí mismo, pero entonces se va a lo que dice el 14:10, que es, escúcheme, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla. Vuelve otra vez a milagro, otra vez se va capacidad. Usted tiene capacidades que yo no tengo. Puede ser que yo tenga alguna capacidad que usted no tiene, pero para eso es la unidad, para que nos complementemos los dos. Yo entendí muy bien que mi hijo Héctor Andrés tiene un ministerio de evangelista y conozco cuáles son los dones del evangelista. Y entonces cuando el Señor siempre me pone a preparar la iglesia enseñándole. La enseñanza es el antídoto de la incredulidad. Y llega un momento donde el Señor me inquieta y me convence de empezar a orar por milagros. Entonces sucedieron algunas cosas, algunos eventos, y el Señor me mandó personas que por palabra de ciencia el Señor me dijo qué iba a hacer con ella. Entonces, sin ninguna clase de egoísmo, yo llamaba a mi hijo. Esto fue como en 3, 4 oportunidades, con los dones de evangelista que él tiene y con el conocimiento que Dios me había dado que lo iba a sanar. Entonces yo le decía, venga, oremos por él. 2, como dice la fórmula bíblica, 2. Y el evangelista y el maestro, puestos de acuerdo por una misma cosa. Hermano, recuerdo una mujer con cáncer, recuerdo un hombre que la brujería, el vudú, lo habían enterrado en un cementerio, un muñeco bautizado con el nombre de él, y se estaba pudriendo, la piel se estaba pudriendo. Y llegó y se sentó así. Este es el púlpito de Villavicencio, y él se sentó por allí. El Señor me dijo, ve y ora por él y dile estas cosas por palabra de ciencia. Yo llamé a Héctor. Hermano, es así. Cuando usted camina en la unidad, a usted no le da ni miedo, ni egoísmo, ni temor reconocer lo que Dios le ha dado a otro. Hermanos, somos un cuerpo, nos complementamos los unos a los otros. ¿Está entendiendo eso? Entonces, cuando esto sucede, cuando esto pasa, entonces nos damos cuenta que fuerza, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia, potestad. Usted tiene potestad, autoridad. Se la dio Dios a través de los dones. Si lo duda, está anulado, está anulada. Si empieza a creerlo, usted empieza a practicarlo. ¿Qué pasó? Claro. Algo que yo tengo muy claro es que el Señor me dio un ministerio de maestro y yo enseño. Pero siempre en las iglesias que he estado, llega un momento en que el Señor empieza a decirme, vas a orar por milagros, voy a sanar una persona de esto. Y yo por palabra de ciencia lo digo y él empieza a hacerlo. Pero si hay un evangelista, qué bueno, qué bendición, venga, oremos juntos. De eso se trata la unidad. Entonces el poder de Dios está en usted, pero también las habilidades, pero también las capacidades, pero también la fuerza, el conocimiento. Todo eso hace parte de lo que Dios quiere usar en la iglesia.